Era la época de otoño en un bosque hermoso, lleno de colores cálidos y vibrantes. Las hojas caían lentamente de los árboles, creando un manto dorado sobre el suelo. En este idílico escenario vivía una manada de lobos. Los lobos eran fuertes y ágiles, conocidos por su habilidad para cazar en grupo. Sin embargo, entre ellos había uno que se destacaba no por su fuerza o agilidad, sino por su incapacidad para cazar. Este lobo se llamaba Jumbo. Jumbo era diferente de los demás lobos. Su pelaje era blanco como la nieve, algo muy inusual en su especie. Mientras los otros lobos se mezclaban perfectamente con el entorno del bosque, Jumbo siempre se destacaba, lo que hacía que las presas lo detectaran fácilmente y huyeran antes de que él pudiera acercarse. Esta diferencia lo hacía sentir constantemente fuera de lugar. Desde muy joven, Jumbo notó que era diferente. Mientras sus hermanos y hermanas aprendían rápidamente las técnicas de caza, él siempre quedaba rezagado. Cada intento de caza terminaba en fracaso y cada fracaso aumentaba su inseguridad. Los otros lobos, aunque en su mayoría indiferentes, a veces se burlaban de él, llamándolo el lobo que nunca caza. Esto solo intensificaba su sentimiento de inferioridad. Con cada día que pasaba, Jumbo no podía evitar observar a los otros lobos de la manada. Veía cómo cazaban con facilidad y precisión, moviéndose con gracia entre los árboles y arbustos del bosque. Los otros lobos parecían tener un instinto natural para la caza que él simplemente no poseía. Uno de los lobos más destacados era Fango, un lobo gris grande y fuerte, que siempre lideraba las cacerías exitosas. Fango era todo lo que Jumbo deseaba ser, seguro, admirado y respetado por los demás lobos. Jumbo se encontraba observando a Fango desde la distancia, tratando de aprender sus técnicas. Si mi pelaje fuera gris como el de Fango, tal vez tendría más suerte, pensaba Jumbo. En una ocasión, Jumbo decidió seguir de cerca a la manada durante una cacería. Se escondió entre los arbustos, intentando pasar desapercibido mientras observaba cada movimiento de los otros lobos. Fango y los demás se movían en perfecta sincronía, rodeando a su presa con una precisión letal. Jumbo intentó imitar sus movimientos, pero su pelaje blanco siempre lo delataba, y la presa huía antes de que él pudiera acercarse. Después de la cacería, mientras los otros lobos festejaban su éxito, Jumbo se alejaba para estar solo. ¿Por qué soy tan diferente? ¿Por qué no puedo ser como ellos?, se preguntaba. La comparación constante con los demás lobos solo aumentaba su frustración y desesperanza. Sentía que nunca podría estar a la altura de las expectativas de su manada. Una noche, mientras los otros lobos dormían plácidamente después de una cacería exitosa, Jumbo se quedó despierto, mirando las estrellas. Se preguntaba si algún día podría ser como Fango y los otros lobos. Si tan solo mi pelaje fuera diferente, si tan solo fuera más fuerte y más rápido, pensaba. Pero, a pesar de sus deseos, la realidad seguía siendo la misma, era un lobo blanco, pequeño y diferente. La comparación constante con los demás no solo afectaba la autoestima de Jumbo, sino que también le hacía perder de vista sus propias cualidades. En su mente, todo lo que veía eran sus fallos y limitaciones. No se daba cuenta de que, en su singularidad, podría haber algo especial, algo que lo hiciera único y valioso. Los días se convertían en semanas y, a pesar de sus esfuerzos, Jumbo seguía fallando en sus intentos de caza. Cada nuevo intento parecía terminar de la misma manera, con la presa escapando y Jumbo regresando a la manada con las patas vacías. Una mañana, decidido a probar una nueva técnica, Jumbo se levantó antes que los demás lobos y se aventuró solo en el bosque. Se escondió en un matorral cerca de un claro donde sabía que los ciervos solían pastar. Con el corazón latiendo con fuerza, esperó pacientemente a que uno de ellos se acercara lo suficiente. Pero cuando llegó el momento de atacar, el crujido de una rama bajo sus patas alertó a los ciervos,
que salieron corriendo antes de que Jumbo pudiera hacer su movimiento. Desanimado, regresó a la manada solo para encontrarse con las miradas burlonas de los otros lobos. Fango, con su usual aire de superioridad, no pudo evitar comentar: ¿otra vez volviste con las patas vacías, Jumbo? Tal vez deberías dejar la caza a los lobos de verdad. Las risas de los demás resonaron en los oídos de Jumbo, aumentando su sentimiento de fracaso. Los días continuaban y Jumbo no dejaba de intentar mejorar. Intentó aprender nuevas técnicas, observando desde las sombras cómo cazaban los otros lobos. En una de esas ocasiones, decidió imitar a Fango directamente, siguiendo sus pasos y tratando de replicar sus movimientos exactos. Pero su pelaje blanco lo seguía delatando, y nuevamente, la presa escapaba antes de que pudiera hacer algo. La frustración de Jumbo crecía, y con ella, su convicción de que nunca sería capaz de cazar como los demás. Cada nuevo fracaso era como un peso adicional sobre sus hombros, haciendo que su ánimo se hundiera más y más. Una tarde, después de otro intento fallido, Jumbo se sentó junto a un río, mirando su reflejo en el agua. ¿Por qué no puedo ser como Fango? ¿Por qué no puedo cazar como los demás?, se preguntaba, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Se sentía atrapado en un ciclo interminable de intentos y fracasos, sin ver una salida. Su preocupación y ansiedad por no cumplir con las expectativas de la manada se intensificaban cada día más. Sentía que, a pesar de sus esfuerzos, nunca sería aceptado plenamente por los demás lobos. A medida que las hojas seguían cayendo y el invierno se acercaba, la presión de tener éxito en la caza aumentaba. El alimento se hacía más escaso y la competencia dentro de la manada se volvía más feroz. Jumbo sabía que necesitaba demostrar su valía, no solo para ganarse el respeto de los demás, sino también para sobrevivir. Sin embargo, cuanto más se esforzaba, más dolorosos se volvían sus fracasos. La manada empezaba a perder la paciencia con él, y las críticas y burlas se hacían cada vez más frecuentes y crueles. Jumbo se sentía cada vez más aislado, con la única compañía de sus pensamientos de insuficiencia y sus recuerdos de fracasos. A pesar de todo, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo en su interior. A pesar de los fracasos, Jumbo no podía renunciar a la idea de que algún día lograría cazar con éxito. Esa esperanza, aunque tenue, era lo único que lo mantenía en movimiento, buscando una oportunidad para cambiar su destino. Un día, a Jumbo se le ocurrió una idea desesperada. Había notado que su pelaje blanco lo delataba constantemente, haciéndolo fácilmente visible para las presas. Pensó que si pudiera cambiar su color, tal vez tendría más suerte en la caza. Mientras caminaba cerca de un pantano, observó el barro espeso y oscuro que cubría el suelo. Tal vez si me cubro de barro, podría parecerme más a los demás lobos, pensó esperanzado. Sin perder tiempo, se zambulló en el lodo, rodando hasta que todo su pelaje estuvo cubierto por una gruesa capa de barro marrón. La textura fría y pegajosa del barro le resultaba incómoda, pero la esperanza de tener éxito en la caza lo impulsaba a seguir adelante. Con su nuevo aspecto, Jumbo se sentía diferente. Su pelaje, antes brillante y blanco, ahora era oscuro y terroso. Mientras el barro se secaba, pensaba en las posibilidades que este cambio podría traer. Tal vez ahora pueda cazar como los demás, se decía, imaginando las miradas de sorpresa y admiración de su manada cuando regresara con una presa. Se llenó de una nueva determinación y salió al bosque con renovada esperanza. La sensación del barro seco endurecido en su pelaje era extraña, pero Jumbo se convenció de que este sacrificio valdría la pena. A medida que avanzaba por el bosque, Jumbo intentaba moverse con la misma gracia y sigilo que había observado en Fango y los otros lobos. Se escondió entre los arbustos, esperando pacientemente a que alguna presa se acercara. Sus sentidos estaban agudizados, cada sonido y movimiento a su alrededor le parecía crucial.
Pensaba en cómo su vida cambiaría si lograba cazar con éxito, cómo por fin sería aceptado y respetado por su manada. La anticipación crecía dentro de él, alimentando su determinación. Finalmente, avistó un ciervo solitario pastando a poca distancia. Jumbo se preparó para el ataque, sintiendo que este sería el momento que cambiaría su vida. Con el corazón latiendo con fuerza, se lanzó hacia el ciervo con toda la velocidad que pudo reunir. Pero algo no estaba bien. Sus movimientos eran torpes y lentos, el barro seco en su pelaje lo hacía pesado y dificultaba su agilidad. Cada paso se sentía como una lucha, y antes de que pudiera acercarse lo suficiente, el ciervo lo vio y salió corriendo. Jumbo cayó al suelo, jadeando y frustrado. Su intento de cambio no había funcionado como esperaba. Yumbo se levantó del suelo con dificultad, sintiendo el peso del barro seco en su pelaje como una carga adicional a su fracaso. Intentó sacudir el barro, pero estaba demasiado endurecido para desprenderse fácilmente. Ni siquiera esto funciona, pensó con amargura mientras volvía a la manada. Sus esperanzas de ser como los demás lobos se desvanecían con cada paso. Cuando llegó a la manada, las miradas curiosas rápidamente se convirtieron en risas burlonas. Fango fue el primero en hablar. ¿Qué te ha pasado, Jumbo? Intentaste convertirte en un lobo de verdad, dijo entre carcajadas. Los otros lobos se unieron a las risas, haciendo eco de la humillación de Jumbo. El sentimiento de derrota se apoderó de Jumbo con más fuerza que nunca. Su intento de cambio había terminado en un fracaso humillante. Se sentía más solo y diferente que antes. Nunca seré como los otros lobos, pensaba, la tristeza y la frustración llenando su corazón. Esa noche, mientras los otros lobos dormían después de una exitosa caza, Jumbo se sentó solo, mirando las estrellas. Sus pensamientos eran un torbellino de dudas y autocrítica. ¿Por qué sigo intentándolo? Nunca seré aceptado por mi manada. Siempre seré el lobo blanco que no puede cazar, se decía a sí mismo. La sensación del barro seco en su pelaje le recordaba constantemente su fracaso. Trató de limpiarse en un arroyo cercano, pero el barro endurecido no se desprendía con facilidad. Su pelaje, antes suave y brillante, ahora estaba áspero y desaliñado. Mientras se esforzaba por limpiarse, no podía dejar de pensar en cómo sus esfuerzos por ser aceptado siempre terminaban en fracaso. La comparación constante con Fango y los otros lobos lo había llevado a este punto de desesperación. Sentía que, sin importar cuánto lo intentara, siempre sería diferente, siempre sería insuficiente. Con el corazón pesado y el cuerpo cubierto de barro seco, Jumbo se tumbó en el suelo, agotado tanto física como emocionalmente. Miró el cielo nocturno, buscando respuestas en las estrellas, pero encontrando solo el silencio. La lucha por ser aceptado y respetado por su manada parecía interminable y cada intento fallido solo profundizaba su sensación de aislamiento y desesperanza. Con el tiempo, Jumbo empezó a aceptar que nunca sería igual a los demás lobos. Los días se sucedían sin que nada cambiara, y cada intento fallido de caza solo reforzaba su sensación de impotencia y frustración. Cada fracaso era como una piedra más en el muro que lo separaba de sus sueños y aspiraciones. La esperanza que una vez había sentido se desvanecía lentamente, reemplazada por una aceptación resignada de su destino. Quizás nunca fui hecho para cazar, pensaba Jumbo, quizás mi lugar es aquí, comiendo las sobras y haciendo guardia mientras los otros duermen. Sus pensamientos eran oscuros y pesados, como el barro que una vez cubrió su pelaje. La tristeza que sentía se profundizaba cada día, y cada noche se decía a sí mismo, nada tiene sentido. Ya no vale la pena intentarlo. Las burlas de los otros lobos eran constantes y crueles. Fango, en particular, parecía disfrutar humillándolo. Mírate, Jumbo. No puedes ni siquiera cazar un ratón, decía con desprecio. Eres una vergüenza para la manada.
Las palabras de Fango se clavaban en el corazón de Jumbo como espinas, y cada risa burlona era una herida nueva en su ya herido espíritu. La comparación constante con los otros lobos había destruido su autoestima, dejándolo sintiéndose más pequeño y más inútil con cada día que pasaba. Jumbo comenzó a alejarse cada vez más de la manada, buscando consuelo en la soledad del bosque. Pasaba horas vagando entre los árboles, su mente llena de pensamientos tristes y desesperados. ¿Por qué no puedo ser como ellos? ¿Por qué siempre fallo?, se preguntaba una y otra vez. Pero no encontraba respuestas, solo más preguntas y más dolor. La presión de ser como los otros lobos y las expectativas imposibles que se había impuesto a sí mismo lo habían llevado al borde de la desesperación. Con el invierno acercándose, la situación se volvía aún más grave. El alimento se hacía más escaso y las cacerías eran más importantes que nunca. Pero Jumbo, con su confianza rota, apenas podía seguir el ritmo de la manada. Cada intento de caza terminaba en desastre, y los otros lobos lo miraban con una mezcla de lástima y desdén. Sentía que no solo estaba fallando a sí mismo, sino también a la manada. Soy una carga para ellos, pensaba con tristeza. Sería mejor si no estuviera aquí. La desesperación de Jumbo lo llevó a tomar una decisión. Si no podía ser como los otros lobos, si no podía cazar y ser respetado, entonces renunciaría a esos sueños. Se resignaría a ser el lobo torpe que solo comía las sobras y hacía guardia en las noches. Era una vida triste y solitaria, pero al menos no tendría que enfrentar las constantes burlas y fracasos. Quizás esta es mi verdadera naturaleza, pensaba. Quizás nunca fui hecho para cazar o ser fuerte. Quizás mi lugar es aquí, en la sombra de los otros. Las noches que Jumbo pasaba haciendo guardia eran largas y solitarias. El frío del invierno comenzaba a hacerse sentir, y él se acurrucaba en un rincón, tratando de mantenerse caliente. Miraba las estrellas, buscando algún tipo de consuelo en el vasto cielo nocturno. Pero las estrellas, aunque hermosas, no ofrecían respuestas ni alivio. Solo acentuaban su sensación de insignificancia y soledad. Cada noche, mientras los otros lobos dormían plácidamente, Jumbo se decía a sí mismo, nada tiene sentido. Ya no vale la pena intentarlo. La resignación se convirtió en una segunda piel para Jumbo. Se movía con una pesadez que no solo era física, sino también emocional. Sus pasos eran lentos y su mirada apagada. Incluso cuando comía, lo hacía sin interés, masticando las sobras con una apatía que reflejaba su estado interno. Esto es lo que soy ahora, pensaba. Un lobo torpe, inútil y solo. Un día, mientras vagaba por el bosque, Jumbo encontró un lugar tranquilo junto a un arroyo. Se tumbó en el suelo, dejando que el sonido del agua corriente lo calmara. Cerró los ojos y dejó que sus pensamientos se desvanecieran, permitiendo que la paz del momento lo envolviera. Quizás pueda encontrar algún tipo de paz en la soledad, se dijo a sí mismo. Quizás pueda aceptar mi destino y encontrar una manera de vivir con él. Pero incluso en su resignación, una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo en algún rincón de su corazón. Era una llama débil y vacilante, pero estaba allí. A pesar de todo, Jumbo no podía renunciar completamente a la idea de que algún día, de alguna manera, encontraría su lugar en el mundo. Tal vez no sería como los otros lobos, tal vez nunca sería un gran cazador, pero quizás, solo quizás, podría encontrar un propósito y una razón para seguir adelante. La vida de Jumbo continuaba en este ciclo de resignación y esperanza tenue. Cada día era una lucha, pero también una oportunidad para encontrar un nuevo camino. Aunque había aceptado que nunca sería como Fango y los otros lobos, todavía buscaba un sentido y un propósito en su existencia. La soledad del bosque le ofrecía tiempo para reflexionar y, poco a poco, Jumbo comenzaba a darse cuenta de que tal vez su verdadera fuerza no residía en su habilidad para cazar.
sino en su capacidad para perseverar a pesar de las dificultades. Un día, mientras Jumbo caminaba por el bosque, inmerso en sus pensamientos y en su resignación, vio a un zorro solitario moviéndose entre los árboles. El zorro, de pelaje rojizo y ojos brillantes, se desplazaba con una gracia y una seguridad que Jumbo no había visto antes. Cada paso de Veloz, así se llamaba el zorro, era firme y decidido, su porte reflejaba una confianza innata que Jumbo solo podía envidiar. Jumbo se detuvo para observar al zorro. Había algo en la manera de moverse de Veloz que lo hipnotizaba. Era como si el zorro no tuviera ninguna preocupación en el mundo, como si supiera exactamente quién era y cuál era su lugar en el bosque. Mientras lo observaba, Jumbo se preguntó cómo sería vivir con esa clase de seguridad y confianza en uno mismo. De repente, Veloz se giró y sus ojos se encontraron con los de Jumbo. El zorro lo miró con curiosidad y sin ningún rastro de miedo. «Eres un lobo», dijo Veloz, inclinando la cabeza ligeramente. «¿Por qué no intentaste cazarme?». La pregunta sorprendió a Jumbo. Durante un momento, no supo qué responder. Se sintió avergonzado, recordando todos sus fracasos y la resignación que había aceptado como su destino. Finalmente, Jumbo bajó la mirada y respondió con voz triste. «Porque aunque quisiera, nunca podría lograrlo. Nunca he cazado una presa con éxito. Siempre fallo y solo puedo comer las sobras de mi manada. Soy diferente, soy más pequeño y mi pelaje es blanco. Nunca seré como los otros lobos». Veloz lo miró en silencio por un momento, evaluando sus palabras. Luego se acercó a Jumbo, con una mirada llena de comprensión. «Diferente no significa inferior», dijo con firmeza. «Yo también soy diferente. No soy un lobo, pero eso no me impide ser quien soy. Cada uno de nosotros tiene su propio camino y sus propias habilidades. Tal vez no has encontrado las tuyas aún». Las palabras de Veloz resonaron en el corazón de Jumbo. Nadie le había hablado de esa manera antes. Siempre había sido juzgado por lo que no podía hacer, nunca por lo que podría hacer si se le daba la oportunidad. «Pero he intentado cambiar», dijo Jumbo, su voz quebrándose. «He intentado ser como ellos, pero siempre fracaso. Me cubrí de barro para parecerme más a los demás lobos y aún así fracasé». Veloz lo miró con simpatía. «El barro solo cubrió tu verdadero ser. No necesitas ser como los otros lobos para tener éxito. Debes encontrar tu propio camino, tu propio propósito. No sigas comparándote con los demás. Esa comparación es lo que te impide ver tu verdadero potencial». Jumbo sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su interior. Las palabras de Veloz eran diferentes a cualquier cosa que había escuchado antes. En lugar de juzgarlo, el zorro parecía comprenderlo y querer ayudarlo. «Pero, ¿cómo puedo encontrar mi camino? ¿Cómo puedo dejar de compararme con los demás?», preguntó, su voz llena de anhelo y desesperación. Veloz sonrió con calidez. «No es un camino fácil, pero no estás solo. Puedo ayudarte a descubrir tus habilidades y a encontrar tu propósito. Pero primero debes creer en ti mismo y dejar de lado las comparaciones. Eres un lobo único, Jumbo. No te compares con los demás, porque tu valor no depende de ellos». Las palabras de Veloz penetraron profundamente en el corazón de Jumbo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía por quien realmente era y no por sus fracasos. La sensación era extraña y reconfortante a la vez. «Gracias, Veloz», dijo, su voz llena de gratitud. «No sé cómo hacerlo, pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy cansado de sentirme inútil y diferente. Quiero encontrar mi propósito». Veloz asintió. «Eso es todo lo que necesitas para empezar, la disposición para intentarlo. Vamos, Jumbo. El camino será difícil, pero te prometo que valdrá la pena».
Juntos, encontraremos tu verdadera fuerza y propósito. Con la ayuda de Veloz, Jumbo empezó a ver la vida de manera diferente. Ya no se comparaba constantemente con los otros lobos, en su lugar, se centraba en mejorar sus propias habilidades y descubrir su propio potencial. Veloz le enseñó que cada ser en el bosque tiene cualidades únicas y que su valor no dependía de la aprobación de los demás, sino de su propio esfuerzo y determinación. Al principio, los días fueron difíciles. Jumbo estaba acostumbrado a medir su valor por los estándares de su manada, pero Veloz le mostró que su tamaño pequeño y su pelaje blanco podían ser una ventaja en la caza. Juntos, exploraron nuevas técnicas. Veloz le enseñó a ser paciente y a observar a su presa antes de actuar. Aprendió a usar su color blanco para camuflarse en la nieve y en lugares con luz brillante, donde su pelaje brillaba en vez de destacarse. Una tarde, mientras practicaban, Jumbo vio una liebre a lo lejos. Recordó las enseñanzas de Veloz, debía ser silencioso, paciente y estratégico. En lugar de lanzarse precipitadamente, esperó el momento adecuado. Sus movimientos eran fluidos y calculados, cada paso era medido. Cuando finalmente se abalanzó, lo hizo con una precisión y una velocidad que nunca había tenido antes. La liebre no tuvo oportunidad de escapar. Jumbo, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que había cazado su primera presa con éxito. La emoción y el orgullo inundaron a Jumbo. Por primera vez, no sentía que sus diferencias fueran una desventaja. Había encontrado su propio método, su propia manera de triunfar. Esa noche, cuando volvió con su presa, no sintió la necesidad de impresionar a su manada. La satisfacción de su logro personal era suficiente. Mi verdadera fuerza está en ser yo mismo y competir conmigo mismo, pensaba Jumbo, finalmente sintiéndose orgulloso de quién era. Veloz lo observaba desde una distancia cercana, su mirada llena de aprobación y orgullo. «Lo hiciste, Jumbo», dijo el zorro con una sonrisa. «Sabía que lo lograrías. Ahora entiendes que no necesitas ser como los demás para ser valioso. Tu fuerza siempre ha estado en tu interior, solo necesitabas verla». Jumbo asintió, comprendiendo las palabras de su amigo. Sentía una paz interior que nunca antes había experimentado. Sabía que los desafíos no habían terminado, pero ahora tenía la confianza y las herramientas para enfrentarlos. Cada día era una oportunidad para aprender y crecer, y cada pequeño triunfo era un paso más hacia su verdadero yo. La transformación de Jumbo no pasó desapercibida por su manada. Los otros lobos comenzaron a notar su cambio. Ya no era el lobo torpe y resignado que solo comía sobras. Ahora, se movía con una nueva confianza, una fuerza interior que emanaba de su ser. Algunos lobos lo miraban con respeto, otros con sorpresa, pero Jumbo no buscaba su aprobación. Sabía que su verdadero valor no dependía de ellos, sino de él mismo. Un día, mientras caminaba junto a Veloz, Jumbo reflexionó sobre su viaje. «Gracias, Veloz», dijo con gratitud. «Gracias por mostrarme que no necesito ser como los demás para ser valioso. Gracias por enseñarme a encontrar mi propio camino». Veloz sonrió y asintió. «No me agradezcas a mí, Jumbo. Tú fuiste el que encontró la fuerza para cambiar. Yo solo te mostré el camino. La verdadera transformación viene de dentro». Con estas palabras en mente, Jumbo continuó su vida en el bosque, ya no como el lobo que no podía cazar, sino como un lobo que había descubierto su verdadero valor y propósito. Su viaje no había terminado, pero ahora lo enfrentaba con una confianza renovada y una comprensión profunda de sí mismo. Y así, Jumbo, el lobo blanco que una vez se sintió diferente e inadecuado, se convirtió en un símbolo de fuerza y perseverancia, demostrando que la verdadera victoria no está en ser como los demás, sino en ser fiel a uno mismo. Y así, queridos oyentes, termina la historia de Jumbo,
el lobo blanco que encontró su verdadero valor no en la aprobación de los demás, sino en la aceptación y el descubrimiento de sí mismo. La transformación de Jumbo nos deja una poderosa lección: la verdadera fuerza y valor no residen en conformarse con las expectativas de los demás, sino en ser fieles a quienes somos y en encontrar nuestro propio camino. Esta historia, aunque protagonizada por un lobo en un bosque lejano, tiene profundas resonancias en nuestras vidas cotidianas y en las muchas formas en que nos comparamos con los demás, a menudo con resultados negativos. La comparación es una trampa común en la que caemos los seres humanos. Desde una edad temprana, nos enseñan a medir nuestro éxito y valor en relación con los demás. En la escuela, comparamos nuestras calificaciones con las de nuestros compañeros. En el trabajo, evaluamos nuestras carreras en función de los logros de nuestros colegas. En la vida personal, miramos las vidas de otros y nos preguntamos por qué no tenemos lo que ellos tienen, ya sea una familia feliz, una casa grande o un cuerpo en forma. Este constante compararse puede llevar a sentimientos de insuficiencia, envidia y desmotivación, impidiéndonos ver y apreciar nuestras propias cualidades y logros únicos. En el ámbito laboral, por ejemplo, es fácil caer en la trampa de la comparación. Imaginemos a una persona que trabaja duro, pero siempre se siente eclipsada por un colega que parece lograr todo con facilidad. Este individuo puede comenzar a sentirse incompetente, cuestionar sus habilidades y perder la confianza en sí mismo. En lugar de enfocarse en sus propias fortalezas y buscar formas de mejorar, se siente atrapado en un ciclo de autocrítica y comparación. Pero como nos enseñó Jumbo, el verdadero éxito no está en ser el mejor en comparación con los demás, sino en ser la mejor versión de uno mismo. Cada persona tiene habilidades y talentos únicos que, cuando se nutren y se valoran, pueden llevar a un éxito personal y profesional auténtico. La salud es otro ámbito donde la comparación puede ser especialmente perjudicial. En la era de las redes sociales, donde las imágenes de cuerpos perfectos y estilos de vida aparentemente ideales están a un clic de distancia, muchas personas se sienten inadecuadas y luchan con su autoestima. Compararse con modelos de belleza poco realistas puede llevar a trastornos alimentarios, depresión y una autoimagen negativa. Sin embargo, cada cuerpo es único y tiene su propia belleza y valor. La verdadera salud no se mide solo por la apariencia física, sino por el bienestar general, la felicidad y la aceptación de uno mismo. Al igual que Jumbo, es importante encontrar y celebrar nuestras propias fortalezas en lugar de desear ser como los demás. En nuestras relaciones personales, la comparación también puede ser una fuente de tensión y descontento. Es fácil mirar a otras parejas y pensar que tienen una relación perfecta, mientras que nosotros lidiamos con nuestros propios problemas y desafíos. Pero ninguna relación es perfecta, y cada pareja tiene sus propios altibajos. En lugar de compararnos y sentirnos insatisfechos, es más beneficioso enfocarnos en fortalecer nuestras propias relaciones, comunicarnos abierta y honestamente con nuestras parejas y trabajar juntos para superar los desafíos. La verdadera felicidad en las relaciones proviene de la autenticidad y el esfuerzo mutuo, no de intentar igualar una imagen idealizada de la perfección. La comparación también puede afectar nuestra autoestima y nuestra percepción de nuestro propio valor. En lugar de apreciar nuestras propias cualidades y logros, a menudo nos enfocamos en lo que creemos que nos falta en comparación con los demás. Esto puede llevar a una espiral de autocrítica y negatividad que socava nuestra confianza y bienestar. Pero como nos enseñó Jumbo, cada uno de nosotros tiene un valor único y especial que no depende de los estándares de los demás. Al centrarnos en nuestras propias fortalezas y en lo que podemos aportar, podemos encontrar una satisfacción y una autoestima genuinas. La historia de Jumbo también nos enseña la importancia de tener un propósito y de encontrar nuestro propio camino. En lugar de intentar encajar en moldes preestablecidos o cumplir con las expectativas de los demás, es esencial descubrir lo que realmente nos apasiona y nos motiva.
Al igual que Jumbo, podemos encontrar satisfacción y éxito al seguir nuestro propio camino y al desarrollar nuestras propias habilidades y talentos. Esta búsqueda de propósito y autenticidad puede llevarnos a una vida más plena y satisfactoria, donde nos sentimos verdaderamente realizados y felices. En la vida, todos enfrentamos desafíos y momentos de duda. Es fácil caer en la trampa de la comparación y sentir que nunca seremos suficientes. Pero como nos mostró Jumbo, la verdadera fuerza y valor vienen de dentro. No se trata de ser como los demás, sino de ser la mejor versión de nosotros mismos. Al aceptar nuestras diferencias y celebrarlas, podemos encontrar un sentido de propósito y satisfacción que no depende de la aprobación externa. Para aquellos que sienten que no están a la altura, que sus diferencias son una desventaja o que nunca serán como los demás, recuerden la historia de Jumbo. Recuerden que cada uno de nosotros tiene un valor y una fuerza únicos. No necesitamos compararnos con los demás para validar nuestra existencia. En cambio, podemos buscar nuestro propio camino, desarrollar nuestras propias habilidades y encontrar satisfacción en nuestros propios logros. La moraleja de la historia de Jumbo es clara: el verdadero éxito y la verdadera felicidad no se encuentran en la comparación con los demás, sino en la aceptación y el desarrollo de uno mismo. Cada uno de nosotros tiene un propósito y un valor únicos que no dependen de los estándares o expectativas de los demás. Al aceptar nuestras diferencias y buscar nuestra propia autenticidad, podemos encontrar una verdadera satisfacción y realización en la vida. Queridos oyentes, gracias por acompañarnos hasta el final de esta emotiva historia y por ser parte de nuestra familia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestras próximas narraciones llenas de reflexión y aprendizaje. Nos complace anunciar que muy pronto estará disponible nuestro libro de historias de reflexión, con cuentos inspiradores como el de Jumbo. Saludos y bendiciones para todos, y que encuentren siempre el valor de ser auténticos y fieles a sí mismos.